La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, non plus vieux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, C'est de bon cœur que nous partagerons. attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na, 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal.
Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola, retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este primer jarro café de la semana. Qué fin de semana intenso pasamos, ¿verdad? En todos los planos, en el plano político, en el plano deportivo, en el plano de las denuncias que nos tendrían que preocupar a todos y que por fortuna, creo yo, en nuestro país estamos sorteando adecuadamente. La amenaza de la imposición de un poder de gente que no ganó ninguna elección y que está ahí ejerciendo presión económica, mediática, política. ¿A qué me refiero? Elon Musk denunció en su cuenta de X, antes Twitter, que la Unión Europea le ofreció un acuerdo secreto, gracias al cual la Unión Europea enviaría un pequeño ejército de personas a los servidores de X, antes Twitter, para ir acallando a los posteos inconvenientes, entre comillas. Le garantizaban además que esos usuarios de X no se darían cuenta de que están siendo censurados. Entonces, proclama la bandera de Elon Musk de que X es una plataforma que garantiza el free speech o la libertad de expresión, no se vería menoscabada. Hablando en cristiano, lo que le proponen es, nosotros queremos tener acceso a los servidores de X. Y cuando hay un posteo que consideramos inconveniente, vamos a acallar ese posteo. O sea, el tipo que posteó no se va a dar cuenta. Va a seguir viendo su posteo en su cuenta. Pero nadie más va a ver ese posteo. Eso ya se hacía anteriormente con la otra administración de X. ¿Y qué le ofrecían a cambio? Le dijeron, mira, nosotros tenemos una serie de multas preparadas para X. Te vamos a multar por cualquier cosa. Por ejemplo, antes el sticker azul significaba que era una persona importante y que era una fuente veraz. Ahora al que paga se le da eso. Pero yo puedo hacer lo que quiera con mi plataforma. Si yo quiero darle un sticker azul a quien paga y darle ventajas como poder publicar textos más largos o videos de hasta 4 horas. No, pero a nosotros no nos calienta eso. Nosotros te vamos a multar. Así que acá está el trato. Vamos a censurar silenciosamente, sin que nadie se dé cuenta, algunos posteos y a vos no te vamos a multar. Y lo demás dice que rechazó el ofrecimiento. Y no contento con eso, no solamente les dice que rechazó el ofrecimiento, sino que además cuenta Elon Musk que las otras plataformas, las otras redes sociales sí aceptaron el trato. O sea que vos publicás algo en Facebook o en Instagram o en Thread
o en Snapchat, y vos crees que te dirigiste al mundo, que lanzaste un mensaje. No lanzaste un carajo. Si no les gusta a los popes de la Unión Europea, tu mensaje no leyó nadie y no va a leer nadie nunca porque no está. Solamente vos ves tu mensaje. Esto es realmente 1984 de George Orwell. Y por supuesto que le van a venir las sanciones ahora a X, a la empresa de Elon Musk. Y por supuesto, evidentemente, el tipo va a afrontar los costos. Va a afrontar los costos porque su proyecto, de verdad, evidentemente, es un proyecto que busca garantizar la libertad de expresión. La falta de libertad de expresión es el puntapié inicial para la falta de todas las otras libertades. Es muy triste sentirse censurado. Es muy, muy triste sentir que te taparon la boca. Conste que cuando a mí, en la anterior administración de Twitter, me suspendieron permanentemente la cuenta, yo tenía otras maneras de dirigirme a la gente y de decir lo que pienso, en la radio principalmente. Pero lo mismo fue doloroso. 8 meses sin X, que es mi red social favorita. Todo porque yo publiqué quiénes eran los tipos de la agremiación de abogados y abogadas argentinos que vinieron acá a apoyarle a Carmen Villalba y al EPP. Y que fueron, por suerte, expulsados del país. Yo publiqué los nombres y de dónde eran. La mayoría eran del Partido Comunista Argentino. Y me censuraron la cuenta. Hasta que vino Super Elon Musk, compró la cuenta y me devolvieron. Compró Twitter y me devolvieron la cuenta. Entonces uno dice, ¿por qué la Unión Europea hace esto? Porque la Unión Europea forma parte de un conjunto de burócratas cuyo objetivo es dominar a las naciones, el globalismo. Y ese objetivo tiene una agenda que es la transferencia progresiva de soberanía del Estado-nación, que somos nosotros, hacia entidades supranacionales, entidades no estatales. ¿Por qué son entidades no estatales? Porque no tienen elementos necesarios como para ser entidades estatales. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Un territorio bien delimitado, un pueblo que a través de sus representados electos ejercen esa soberanía. No tienen eso. Son entidades supranacionales, entonces, las que no tienen un territorio delimitado, no tienen un pueblo que ejerce la soberanía en ese territorio a través de su voto, a través de la democracia. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes componen esta élite global que formula agendas, que apoya ideologías, que apoya supuestos movimientos sociales, que apoyan en un principio estas cosas, pero después van volviéndolas coercitivamente obligatorias a través de distintos tipos de manipulación? Y entonces esta gente baja su agenda al Estado-Nación a través de organismos, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Hace poco la OMS quiso que los estados cedan su soberanía sanitaria, entre comillas, en caso de pandemia, a la OMS. O sea, el Paraguay, por ejemplo, hay una pandemia y se le anula al Ministerio de Salud.
el Paraguay tiene que obedecer lo que le dice la OMS. Es un disparate. Estoy al aire. ¿Cómo pico no sabe? Bueno. Me perdí. ¿Qué yo estaba diciendo? Me sacó del planeta. A ver. No, eso hace rato ya pasó. Dejad más. Voy a seguir de cualquier parte. Baja su agenda al Estado. Eso sí. Al Estado. Estaba hablando de las organizaciones supranacionales, que se distinguen por ser organizaciones que no tienen un territorio, que no tienen un pueblo, una nación que elige a sus dirigentes a través del voto. Estas organizaciones hoy en día bajan su agenda a través de, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea, que está en Bruselas, un grupo de gente al que nadie eligió, y que te dice, no, usted no puede más plantar, no puede más tener mayor cantidad de ganado. O ahora, en varios países europeos que están absolutamente sometidos ya, se va a empezar a cobrar una multa por los pedos que tiran las vacas. Porque eso supuestamente afecta a la atmósfera. Y también bajan su agenda a través de UNESCO, a través de del Foro Económico Mundial y a través de una pluralidad gigantesca de ONGs que están presentes en los distintos foros globales, inyectando sus propios proyectos del mundo con el objetivo de que estas visiones del mundo sean después desparramadas en el concierto de las naciones. Eso es lo que se llama globalismo, una pérdida progresiva de la soberanía de los estados-nación en beneficio de élites globales que se apalancan, digamos, que se trepan a través de organismos internacionales de naturaleza no estatal. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Estado moderno es una naturaleza nacional, no supranacional. Y cometen desmanes de la mano, a veces, de estos mandatos de organismos supranacionales, y a veces también de gobiernos que son impuestos y que después siguen mansamente, a pie juntillas, esas agendas. A mí me horrorizó la semana pasada, vi un reportaje de una periodista chilena que hizo una investigación. Había sido que solapadamente, sin dar mucha publicidad, hace rato ya que en Chile se legalizó la hormonización de menores. Pero esta hormonización empezaba a los 16 años. O sea, una persona de 16 años que todavía no puede manejar porque no tiene la madurez suficiente, que todavía no puede votar por el mismo motivo, sí puede decidir cambiar de sexo y no le pueden parar ni los padres. Pero ahora el gobierno de Boric decretó que
se puede hormonizar a los niños desde los 3 años. ¿Cómo puede ser alguien que todavía no sabe ni hablar? No sabe ni leer ni escribir. Y los padres que se oponen pueden perder la patria potestad. O sea, le pueden sacar los hijos. Y hasta pueden terminar presos si siguen insistiendo, oponiéndose a semejante barbaridad. Así que esto que Elon Musk denuncia, esto que Elon Musk airea, porque era una propuesta de trato secreto, nos muestra cómo juegan por todos lados. No tienen escrúpulos a la hora de proponerle a Elon Musk engañar a todos los habitantes de Europa. Porque de haber llegado a un acuerdo de Elon Musk, los habitantes de Europa iban a ser censurados por la Unión Europea y no se iban a enterar. No iban a saber que sus ideas o sus proclamas o ponerle sus odios que publicaban en X, en realidad no leía a nadie. El otro día, hablando de este tema, Nayib Bukele dijo: lo que nos interesa a nosotros es nuestro pueblo, porque somos patriotas, no las ideologías que mantienen los burócratas del sistema global, porque eso no es lo que el pueblo quiere. Y les puedo decir, dijo Nayib Bukele, que el globalismo no va a prevalecer. Y el primer lugar donde el globalismo murió es aquí en El Salvador. Dijo Nayib Bukele. Bueno, dentro de ese campo, mucha gente mira a las elecciones norteamericanas de noviembre próximo como la última batalla. Mucha gente dice, Trump, que es marcadamente antiglobalista, es la última esperanza. Yo creo que no. Yo creo que nosotros, hablando de estos temas, pensando, usando nuestras cabezas, podemos llegar a ser un bastión inexpugnable contra estos organismos supranacionales. Yo creo que tenemos la fuerza y la capacidad para oponernos. Muy bien, eso quería decir con respecto a este tema hoy. Y también quería contarles que tengo un libro para regalarles. Un libro que realmente, tengo la impresión, me parece a mí, les va a gustar a muchas personas. Les va a recordar probablemente su niñez, su infancia. Cuando nosotros éramos chicos, en la primaria, nuestros primeros contactos con los libros llegaban a través de este libro que quiero regalar hoy. Por eso digo que a muchos les va a recordar su infancia. Es Platero y yo.
encontré en mi biblioteca un ejemplar de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Y me emocioné mucho porque hacía mucho que no me acordaba de Platero y yo. Pero cuando vi la tapa, me acordé de que sabía de memoria cómo empezaba ese libro. Decía, Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Y me encantaba a mí esa frase. Yo tenía 8 años cuando leí por primera vez, creo que estaba en el 3er grado. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Y yo me imaginaba cómo sería un burro, porque los burros que yo veía en Concepción no eran precisamente burros lanudos, digamos. Eran burros de trabajo, con las espaldas peladas por cargar la silla de montar y por tener a los costados las arganas, que son esos canastos que usaban para poner ahí los productos que vendían por la calle. Entonces me imaginaba cómo era el Platero de Juan Ramón Jiménez, peludo, tan blando por fuera, que es lo que veía, que uno imaginaba que por dentro también era así de blando, como si no tuviera huesos. Así que la gente que quiera, si es que ya lo leyó cuando chico, le va a traer gratos recuerdos, como me trajo a mí. Pero si no lo leyó todavía, se va a deleitar porque es una prosa deliciosa, la de Juan Ramón Jiménez. Es un libro que tiene sus años, más de 100 años. La primera edición fue en el 1914. Y además es un libro que para muchos es un atractivo. Tiene 136 páginas. En esta edición que yo tengo. A lo mejor hay otra edición que tiene más páginas, las letras son más grandes. Pero esta tiene 136 páginas. Juan Ramón Jiménez, uno de los grandes escritores españoles, probablemente uno de los grandes escritores desconocidos para la generación actual. Pero sería bueno que volvieran al mismo. Vamos a ver qué dice la gente. Acá tengo un mensaje de sarcoma. ¡Ay, vamos a morir! ¿Qué es esto, sarcoma? Las cosas que envía sarcoma. La OMS, dice Juancho, pretende usurpar la soberanía de los países. Yo también pienso como vos, Alberto. Cada uno de nosotros debemos educarnos para comprender que la agenda globalista ya está aquí. Tiene sus agentes operando en el Paraguay y es una agenda perversa y antihumanista. El trabajo que haces desde la radio educando a los oyentes no tiene precio, dice Juancho. Sí, pues yo no me puedo ir al súper y decir en la caja son 50.000 guaraníes. Me dicen, no, pero mi trabajo no tiene precio. Fuera de acá me van a decir. Buenas tardes, Alberto. Me gustaría ganar ese libro, dice el 019 María Ángela Rolón. Claro que estás anotada, María Ángela. Y yo te voy a decir a vos y al resto de la audiencia, pueden enviar sus mensajes, los que quieran el libro Platero y yo, al WhatsApp 0994-674-000. 0994-674-000. Y ahí ya están participando. Sin más preámbulo, tienen que mandar su nombre y su terminación de cédula. O si no, si quieren llamar a putearme, pueden llamar al 021-302-600. Y ahí conversamos amablemente. Hoy estaba enfrascado, o sea, no enfrascado, estaba encantado porque yo pues
como les dije, nunca publico un solo posteo en X, antes Twitter, referente a los políticos y a la política. Ni a favor ni en contra del gobierno, ni nada. Ni a favor ni en contra de la oposición, ni nada. Publico chistes, información internacional. Y hay algo que me encanta: publicar las buenas noticias sobre nuestro país. Cuando sale un informe del Banco Mundial o de Forbes favorable a nuestra economía y a las perspectivas de crecimiento público. Al principio no me fijaba, no leía luego los comentarios, las respuestas, pero después me di cuenta que hay una minoría, una minúscula minoría, a la que le molesta mucho que se hable bien del país. No es que se hable bien, a la que le molesta mucho que se dé a conocer las cosas buenas. Se enojan muchísimo. Todo tiene que estar mal. Todo tiene que ser una porquería. Entonces, enseguida, cuando era el gobierno de Mario Audo, me decían abdista de mierda, ¿verdad? Ahora me dicen cartista de mierda. Pues yo, ¿qué es lo que publico? Los datos que publica el FMI, Forbes, el Banco Mundial, videitos que publican youtubers que vienen a visitar el Paraguay y se sorprenden. Les enoja muchísimo. Entonces yo les catalogué de cómo dueles, Paraguay. Y cada vez que publico algo referente a este tema, pongo en el momento de que los cómo dueles, Paraguay, me elogien, porque sé que esos me van a retar y me divierte muchísimo. Entonces hoy publiqué uno de estos posteos. A ver dónde está, acá está. Puse buen momento para recibir elogios de los cómo dueles. Y publiqué un hilo que metió en X un broker, un captador de capitales, un inversor, ¿verdad? Que tiene negocios en todo el mundo. ¿Y qué es lo que publicó este inversor? Un tipo que recorre el mundo, que hace grandes negocios. Publicó lo siguiente, en inglés. Pero gracias a que podés traducir en Twitter rápidamente, les voy a leer. Asunción, Paraguay, escribió el tipo, es una de mis 3 ciudades favoritas. Voy a desglosar el estilo de vida de los asuncenos, las escenas de las citas y los pros y los contras de la ciudad. Es por esto que Asunción debería estar en tu radar. Y empieza el tipo a decir, cerveza bien fría, base perfecta, carne todos los días, te podés conectar con personas de ideas afines, los departamentos son baratos, podés contratar ayuda sin que te saquen un ojo de la cara para que te laven la ropa, para limpiar tu departamento, para cocinar. Excelente clima durante todo el año. Centros comerciales donde tienen de todo. Mujeres simpáticas y muy femeninas. Hay un nivel bajo de inglés, así que hay que aprender español para hablar con la gente. La gente es educada y bien formada. Los impuestos son bajísimos. Es una base perfecta para emprendedores en línea que buscan una base a largo plazo en Latinoamérica.
el costo de vida es barato. Queda cerca de Brasil y Argentina. Tiene excelentes gimnasios y supermercados. La gente es amigable. Es una ciudad segura. ¿Dónde está esto? Se me escapó. Acá está. Bajo costo de vida, bueno, esto es lo que tengo que ahora. Contras de la ciudad. Puede resultar aburrido, pero esto es bueno si quieres concentrarte en el trabajo, en la rutina. Las desventajas son muy pocas. Por eso Asunción es mi ciudad favorita número 1. Publiqué eso yo. Y la puteada. Nada de lo que dice el tipo es mentira. Es cierto. ¿Cómo puede haber gente? Por suerte es una pequeña minoría, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿qué les pasó en la vida para que sean tan amargados? ¿Qué les pasa en la vida? ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué no buscan trabajo? Increíble. Una maravilla. Bueno, ya saben ustedes cuál es mi pasatiempo. Y si tienen ustedes algún dato, alguna estadística, algún cuadro comparativo que hable bien del Paraguay, envíenme, por favor. Que yo voy a publicar para que los como dueles Paraguay me puteen. Me encanta. ¿Por qué tenés esa actitud? ¿En qué fracasaste en la vida vos? Así es. ¿Qué trauma tenés? Así mismo. Eso me gustaría preguntarle. Como dice Manuel, ¿por qué? ¿En qué fracasaron? ¿Por qué están todos ahí llenos de odio y de rabia? Buenas tardes, Alberto. Me gustaría ganar ese libro. Y dice, claro que sí. Quisiera ganar el libro Platero y yo para que mi niño de 7 años lo lea, dice Sandra Ruiz. Sí, qué buena idea, Sandra. Porque yo que recuerde, a lo mejor estoy diciendo una pavada, yo que recuerde a Joaquín nunca le hicieron leer Platero y yo en el colegio, en la escuela. Dice acá, buenas tardes, Alberto. ¿Por qué las ONG no quieren la ley de esa de transparencia? Y eso es lo que nosotros sospechamos que algo ocultan, Adriana, porque el otro día acá analizamos artículos, el otro día en el programa de la mañana analizamos artículo por artículo. No hay nada fuera de lo común, no hay nada fuera de lo normal. Si hay una organización que pretende incidir en la educación del país o en otros rubros de la gobernanza de un país, y no fueron elegidos para eso, no son el Congreso, no son ministros, entonces se tiene que saber de dónde viene la plata y en qué gastan la plata. Por esto que hablé al principio de las de los intentos de estos poderes a los que no les eligió nadie y que están ahí. Eso es lo que te puedo decir, Adriana. Dice acá, hola Alberto, te sigo desde hace mucho. Excelente siempre. Osvaldo 737, quiero Platero y yo para compartir con mis nietos. Muy bien, Osvaldo, estás participando, Osvaldo. Hola, Albert, excelente el programa como siempre. Me anoto para el sorteo del libro, dice Rodrigo Centurión. Hola, Rodrigo. Un placer que estés ahí. Quiero el libro Platero y yo, dice Cristian 843. Está Cristian 843. Buenas noches, Albert. Qué manera de sacarnos de la ignorancia y de hacernos saber la realidad más allá de nuestro cercado. La verdad es que afuera está sanguinaria la cosa, nuestros niños y jóvenes en total peligro, más aún los totalmente vulnerables, dice. Hay una serie de notas que está publicando
Infobae. Ustedes saben que Infobae empezó siendo un medio poco creíble, poco confiable. Era más que nada un panfleto, ¿verdad? Pero después cambió la dirección, se inyectaron capitales y se convirtió en un gran diario. Y yo creo que es uno de los diarios más imparciales que hay en la actualidad, porque publican todas las campanas. Y está publicando una serie con respecto a este tema del problema de la hormonización y de la transición que le hacen a niños, que empezó ya hace cerca de 25 años en Europa y que suspendieron ahora en la mayoría de los países por los daños, por los estragos que causan. Y es una pena que se hayan dado cuenta 25 años después, porque hay muchísimas víctimas. Pero también es bueno que se hayan dado cuenta y que nos sigan aumentando el número de víctimas. Bueno, uno de los artículos publicó, hoy es el 15, hace 2 días, el 13 de julio, publicó Infobae. Y dice cosas que son ciertísimas. Sobre todo para la Argentina. La Argentina y Chile son los 2 países en América Latina que adoptaron a tambor batiente esta agenda de la hormonización de niños. Y les leo la nota. Dice así: el debate trans es un debate prohibido. Una sola conducta es admitida: la afirmación del autodiagnóstico de la persona que dice haber nacido en el cuerpo equivocado, incluso si se trata de un menor. Los adultos, padres, docentes, médicos, autoridades, solo pueden seguirle la corriente al niño o adolescente que afirma sentirse del sexo opuesto. Por eso, una de las madres que dan testimonio en esta nota, dice Infobae, recuerda que el día que habló por primera vez a un medio lo hizo como si fuera un delito, porque estas familias están forzadas a la clandestinidad, al anonimato. Por un lado, para no tensar más el vínculo con sus hijos o hijas a riesgo de perderlos, ya que la ley no estará de su lado. Y por el otro, para eludir las acusaciones de transfobia que inmediatamente se abaten sobre ellos, porque se ha instalado en la sociedad de la mano de difusión constante de la ideología de género, que cambiar de sexo es un juego de niños, que los padres incluso deben celebrar el tener un hijo o hija trans, de los efectos secundarios, muchos irreversibles, de los bloqueadores de pubertad, de la hormonización cruzada y mucho menos de las cirugías mutilantes de reasignación de sexo, poco y nada se dice. Desde el fallecimiento de su esposo, Teresa y su hija viven solas en Mar del Plata. La pandemia del 2020 irrumpió cuando la niña debía empezar el secundario. Casi 2 años sin presencialidad afectaron de manera drástica la psiquis de mi hija, dice Teresa. Lucía permanecía encerrada todo el día en soledad, ya que el confinamiento le había impedido crear vínculos con sus compañeros de colegio. Tenía fobia social. La adolescente, entonces de 12 años, pasaba muchas horas, en las redes, consumiendo manga y anime. Aunque las aulas estaban cerradas, Lucía recibió información sobre la ley de género
y tuvo clases de ESI, Educación Sexual Integral, por primera vez en su vida, dice Teresa. Recuerdan que acá armaron un quilombo las ONG queriendo imponer la ESI. Se rechazó. Pero como dijo Tedros cuando se rechazó el intento de la OMS para que los países cedan su soberanía, esto fue solo una batalla. No perdimos la guerra, dijo Tedros. Y esta gente está ahí. Recordemos que en plena pandemia y sin presidencialidad, la ESI formó parte de los contenidos esenciales. Está hablando de la Argentina, ¿verdad? De un currículum reducido por el confinamiento. Entre las prioridades fijadas por el Ministerio de Educación del gobierno kirchnerista estaba justamente el nuevo enfoque dado a la educación sexual, es decir, contenidos enmarcados en la ideología de género. A los 12 años, Lucía me dijo que se sentía varón. Y la psicóloga a la que yo le llevaba me dijo que yo tenía que acompañar esa autopercepción. La adolescente informó al colegio sobre su nueva identidad. Inmediatamente todos los registros escolares fueron modificados con el nombre elegido por ella y comenzaron a llamarla con pronombre masculino. Yo acompañé este proceso, dice la mamá, llevada por el desconcierto y el temor que me transmitió la psicóloga del colegio al decirme que mi hija se podía suicidar si no lo aceptaba. Sin embargo, intranquila con esa decisión, se puso a buscar información adecuada. Cuando encontré la información, comencé a informar a mi hija y al colegio de este nuevo enfoque. Fui a hablar con la psicóloga y con los directivos del establecimiento. Y les pedí que ya no afirmaran esa autopercepción, porque ella estaba confundida e inestable emocionalmente y estábamos consultando a otros profesionales. Ahí vino lo increíble. Lo único que logré con este pedido de prudencia fue que la psicóloga del colegio me denunciara penalmente por supuesto maltrato psicológico, amparándose en la ley de identidad de género que existe en la Argentina. ¿Por qué hizo eso la psicóloga? Porque en efecto, la ley 26743 promulgada en Argentina en el 2012, que muchos propagandizan como de avanzada, en realidad atrasa, porque cuando en muchos países que fueron pioneros en materia de transición de género, las autoridades sanitarias están empezando a reconsiderar su laxismo, a recomendar un enfoque psicológico, en particular en los casos de menores de edad, antes de pasar a una terapia afirmativa, que son los bloqueadores de pubertad, hormonización cruzada, cirugías de reasignación de sexo, e incluso en algunos casos varios países prohibieron estos tratamientos de menores. En Europa, donde empezó esto, ya prohibieron, en Inglaterra, en Suecia, en los países escandinavos. En Argentina, ¿dónde estaba leyendo? En Argentina sigue vigente una norma que obliga a padres, médicos y autoridades educativas, administrativas, etcétera, a plegarse a la declaración identitaria de un menor de edad que se autodiagnostica una disforia de género. Es algo que en muchos ámbitos científicos está empezando a ser calificado como un descomunal escándalo médico. La historia de Teresa y Lucía tiene un final feliz. Mi hija
Hoy se sabe mujer nuevamente. Es una adolescente feliz con proyectos y sueños. Entendió que estaba siendo manipulada. Pero para llegar a este punto, tuvimos que pasar por la denuncia penal. Por suerte, el juez fue inteligente, dice, y decidió que no había delito en mi accionar, que estaba luchando por proteger a mi hija. Lo cual es cierto, ¿verdad? Fue un verdadero vía crucis, cuenta el periodista que escribe la nota. Madre e hija fueron citadas por la asesoría. E imagínense lo perverso que es esto. En Argentina, aquí al lado. Y esto quisieron poner en nuestro país. Fue un verdadero vía crucis. Ambas fueron citadas por la asesoría de menores, donde a la mamá la quisieron convencer de que su hija era un niño, luego de verla 5 minutos antes de la entrevista. También fueron citadas por el Centro de Protección de los Derechos del Niño y luego por el Tribunal de Familia. Todo por la denuncia de la psicóloga de colegio. Y dice la mamá, mi propia hija tuvo que explicar a la jueza de menores que no quería irse de nuestra casa y que yo no la maltrataba psicológicamente. Pero en realidad, este proceso de ir de tribunal en tribunal y de centro en centro, donde todos trataban de convencernos de que ella era un nene y que yo estaba equivocada y que yo la maltrataba, y ella decía, no, mi mamá no me maltrata. Todo esto afectó psicológicamente a toda la familia. Además de los gastos que tuvimos que afrontar para defendernos legalmente y mantenernos sanos frente a los embates de esta gente. Hoy puedo decir, dice esta mamá, de un final feliz, por suerte. Ella luchó y no consintió en que le metan cosas en el cuerpo a su hija. Hoy puedo decir que la psicóloga se equivocó y que si yo me hubiese asustado con la denuncia o con la amenaza de suicidio, mi hija no sería quien es, no sería feliz. Sería una paciente más de todo este experimento perverso al que someten a nuestros hijos. Y dice el periodista, la pandemia que aisló a los niños y adolescentes y los dejó mucho más tiempo a merced de las redes, fue la gran disparadora de estos casos. Sumado a ello la ESI, Educación Sexual Integral, caballo de Troya de la ideología de género, vehículo de información no adecuada para esas edades, y como corolario, la conducta imprudente de autoridades y de profesionales que sin la menor precaución impulsan al adolescente a la transición, aunque no todos llegan al extremo de la psicóloga que denunció a esta mamá. Después cuenta otra historia, dice, Verónica es de Rosario. Su hija Candela se autodiagnosticó varón trans 2 años después de la pandemia, en 2022, con 14 años recién cumplidos. Hasta entonces había sido súper femenina y cuidadosa su imagen, recuerda la madre. Me planteó que lo que habían visto en Educación Sexual Integral en la escuela, a ella le abrió los ojos. Su discurso no era más que lo que aparece en TikTok y en las páginas oficiales. Para los desinformados o escépticos, dice la nota, se recomienda una recorrida por la web de los gobiernos de cada distrito, está hablando de la Argentina, sobre los temas de género, tanto en términos de salud como en contenido ESI. Y ahí van a ver de qué se trata. Para mí fue como un puñal en el pecho, se sincera Verónica. Yo la escuchaba y no entendía cómo manejaba términos tan poco acordes al vocabulario adolescente. Verónica
pasó a ser la mamá, la mala de la familia. Su hija Candela llegó a pedirle que la diera en adopción. Es conocida la crueldad de que son capaces los adolescentes en guerra con sus padres, pero no por eso duele menos. Así lo describe la mamá. Me dijo que para qué la tuve si no la acepto, si prefería verla muerta antes que feliz. Me sentí morir en la vida. Tuve que dejar 2 de mis trabajos para estar más con ella y comencé a buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, tanto para ella como para mí. Las noches sin dormir y la angustia se apoderaron de mí y de mi hija. Ella pasó de usar ropa re femenina a oversize y a estar encerrada en su pieza, de tener pelo hasta la cintura a cortárselo como varón. Fingía la voz y se hacía llamar Mitchell por sus amigos y también en la escuela, pese a mi oposición. En la familia le estuvimos llamando Candela todo ese tiempo. El drama creció en escala cuando la adolescente pidió hormonizarse y mastectomizarse. 14 años tenía. Se quería sacar los pechos y hormonizarse. Como me negué, dice la mamá, me amenazó con la ley de género. Al igual que Teresa, dice la nota, tampoco Verónica se resignó. Verónica dice, consulté a 25 profesionales que pudieran conocer sobre el autodiagnóstico trans, porque mi instinto me guiaba hacia otro lado. Y un día leí la nota de Infobae y llegó Manada, madres de niñas y adolescentes con disforia acelerada, a mi vida, y pude conectarme con profesionales que me guían. Candela ahora tiene un novio desde hace casi un año. Volvió a usar la ropa que antes usaba y se está dejando el pelo más largo. Volvió el maquillaje. También hace deporte competitivo. Me habla de los hijos que va a tener. Actualmente está en tratamiento psicológico y realizando test psicodiagnóstico, ya que los profesionales infieren que no es disforia de género. Era una confusión propia de la etapa adolescente, del momento de la afirmación. El punto común en estas dos historias, dice la nota, es manada. No pasa solo en la Argentina. En muchos otros países, madres y padres de adolescentes con la llamada disforia de género repentina o acelerada se unen en redes y organizaciones que son antes que nada de autodefensa ante la pretensión de imponer un único enfoque y un único tratamiento a estos casos por parte de las autoridades tanto políticas como sanitarias. Aquí quiero agregar algo yo. No son solamente las autoridades políticas y sanitarias, fanáticas, ideologizadas. Es también un gran negocio de las farmacéuticas, de los laboratorios. ¿Por qué? Porque si una criatura, como en el caso de Chile, de 3 años empieza a hormonizar, es ya un paciente de por vida. Millones y millones de dólares por cabeza va a gastar a lo largo de su vida el gobierno, porque es obligatorio que el gobierno le compre las hormonas y los bloqueadores de pubertad y le pague las operaciones. Es un negocio enorme. Vos capturás a alguien, ponele que tenga 17 años, ¿verdad? Y se empieza a hormonizar. De por vida se tiene que hormonizar. Y eso supone una clientela fija gigantesca. Esa es la otra pata del tema que nos dice acá en la nota. En una reciente reunión en el Senado francés, el coloquio tenía el siguiente título, en el Senado francés: El niño en el centro de las mutaciones antropológicas. Organizado este coloquio en el Senado francés por el Observatorio de la Sirenita.
y la Society for Evidence-Based Gender Medicine. La Sociedad por Evidencias en la Medicina Basada en Género, que reunió a especialistas de todo el mundo y se escucharon los testimonios de asociaciones de padres de menores trans de Quebec, Canadá, Suiza y Francia. Países francoparlantes, ¿verdad? Siempre pensamos que la presión más eficaz vendría de los padres. Padres que se unieron para darse cuenta de que no estaban solos, dijo Caroline Eliashev, psiquiatra infantil y una de las organizadoras del coloquio. La asociación Manada viene haciendo además lo que las autoridades no hacen hasta ahora en la Argentina: el registro y seguimiento de estos casos que se multiplican a medida que crece la generomanía. De acuerdo a los números que manejan, más del 90% de los casos de disforia adolescente son de mujeres que quieren ser varones, datos suficientes como para que salten las alarmas, pero el sistema está sordo ante la realidad. Y después cuenta otros casos de Chile y de otros países. Pero a mí me sorprende mucho. Ahora vi un reportaje de media hora a la periodista que investigó en Chile en BioBio TV. Les recomiendo, busquen en YouTube BioBio TV. Tomás Mosiati es el director y es un genio, el mejor periodista de Chile. Y le hace la nota a la periodista que hizo la investigación en Chile. Pero en Argentina ni siquiera los medios que eran hostiles al kirchnerismo se atrevieron, los periodistas o los medios, a tratar este tema. Se callan todos. ¿Por qué? Por temor a que te tiren la etiqueta. Transfóbico, de mierda. Y es absurdo porque está la vida de muchos niños en juego. El futuro de muchos niños está en juego. La felicidad de muchos niños está en juego. Lo primero que les pasa, pobrecitos, ponerle que a los 3, 8, o 12 o 14 años exigen y consiguen, porque si no los padres pierden la patria potestad, a que se les hormonice. No se les cuenta que lo primero que pierden es la capacidad de procrearse. El varón al que se le da progesterona interrumpe el desarrollo de sus genitales y no puede tener hijos de por vida. Y la mujer a la que se le aplica testosterona, la misma cosa. Un crimen. Me sorprende mucho, porque yo conozco a muchos periodistas interesantes en la Argentina. Nadie dice una palabra de esto. Se alinean como ovejas. Muy bien, vamos a la pausa. Pero antes... La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país con más de 30 años de trayectoria institucional, cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país. Modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente, y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consulta al 021-729-4600, porque Uninorte es calidad, ciencia y cultura. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguimos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Hacete conocer a través de nuestra plataforma.
Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Intesa Constructora, empresa dedicada a la construcción de obras civiles e industriales. 20 años de experiencia y crecimiento constante avalan nuestro compromiso con la calidad y seriedad de nuestro trabajo. Edificios de departamentos, fábricas, locales comerciales, depósitos logísticos son algunas de las obras en las que nos especializamos. Llámenos al 021-560-589 o síganos en Instagram y Facebook. Intesa Constructora, Ingeniería del Bienestar. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Jat cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Toda la información en el ámbito de la salud, con entrevistas a expertos en la salud, consejos prácticos sobre cómo mantenernos saludables, historias inspiradoras y compartiendo información actualizada sobre enfermedades, tratamientos y vacunas. Todo de la mano del doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Saludablemente por la 1000 AM. Tu espacio con la salud. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas. Saludablemente. Por Radio 1000. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000.
again. Na 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 na. Hey. Commencez. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Muy bien, a ver qué dice la gente. Hola Alberto Pío, me anoto para el libro, dice Jorge Amarilla. Está anotado, Jorge. Saludos y bendiciones en esta fría tarde. Ante todo, podría refrescarme sobre un libro de Jordan Peterson. Creo que lo escribí bien. A la vez, quiero participar por el libro de Juan Ramón Jiménez. El libro de Jordan Peterson, que es 12 reglas para la vida. A ese te referís, ¿verdad? Gran libro, te recomiendo. Pausa otra vez. Radio ¿Preocupado por la seguridad de tu vehículo? Con el GPS vehicular de Protec tendrás la tranquilidad que necesitas. Monitorea en tiempo real, recibí alertas instantáneas y con la más rápida respuesta de patrulla. Para más información, llama al 021-624.000. Tu vehículo siempre seguro. GPS vehicular, seguridad al alcance de tu mano con Protec. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chapago azul. Alimentos guaraní para toda ocasión. Alimentos guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Nuevamente, creo que explicaste sobre la experiencia que vivió y lo invitó a salir del ateísmo. No, ese es otro libro, se llama Los que luchamos con Dios, se llama ese libro, que es su último libro que ahora recién va a hacer una gira para presentar, Edgar. Los que luchamos con Dios se llama el libro de Jordan Peterson. Es nuevecito, creo que solo en Canadá se lanzó, pero ahora va a hacer una gira por todo Estados Unidos. Alberto, ese libro le dio el Nobel a su autor, dice acá. No, ¿qué libro, José Pablo? Platero y yo. Buenas noches, Alberto, dice acá José. Hola, José. Bueno, última pausa. Radio 1000 te escucha, te informa. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipago azul y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Jat cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, no hay tiempo para más. Vamos a regalar rápidamente el libro Platero y yo. Decime basta. Hola Albert, quiero el libro. Dice
Mario Ojeda, ganaste el libro Platero y yo. Venía a buscar mañana desde las 8 de la mañana, va a estar acá el libro. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura, carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición, Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender, y Coca-Cola, retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.